Tenemos la responsabilidad de mantenernos informados. En un mundo, en un sistema en el que cualquier movimiento de una pieza tiene consecuencias sobre otra. La ignorancia o el desconocimiento nos convierte en cómplices. Muchas veces imprescindibles, de procesos que pueden ser injustos o incluso perjudiciales para nosotros. Procesos de los que, si fuéramos conscientes, decidiríamos desligarnos. Pero resulta que hemos llegado a un punto en el que la información es infinita y parcial, por lo que debemos ser críticos. Debemos conocer el sistema, el mecanismo del que formamos parte, y cuál es nuestro papel, nuestra función en este engranaje. Y esto nos permitirá decidir si queremos continuar o no en él, y así actuar. Seremos conscientes de que podemos cambiar las cosas. En este aspecto, Alberto pone luz con este libro sobre la oscuridad del sistema en el que vivimos y nuestra capacidad y posibilidades para cambiarlo. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Francisco. Yo voy a ser igualmente breve porque no estáis aquí para escucharme a mí, sino para escucharle a él. De hecho, el que me quiera escuchar a mí y también a él puede venir hoy a la bonita hora estival de las 6 horas de la tarde al parque, donde dicen que va a hacer 31 grados, y entonces el compañero y yo allí sí que vamos a tener una mesa redonda. ¿No se oye? ¿Ahora? Todo el mundo me oye ahora, sí. Vale. Ahora se oye mal. ¿Ahora? Bien, si no gritaré más. De todas formas, voy a hablar muy poco, repito. Voy a presentarlo a él. Yo creo que presentarlo es ocioso porque es sobradamente conocido sobre todo por los dos libros y por la cuestión de ser diputado. Los dos libros, Hay alternativas, fue el primer libro en colaboración con otras dos personas, Vicente Navarro y Juan Torres, y ahora Alberto presenta en solitario Esto tiene arreglo. No me gustaría presentarlo, puede que diga muy poco de él, que nació en Logroño, creo que es indiferente, que estudió económicas y que es economista puede ser incluso un dato negativo, ser economista, estudiar económicas. Si además encima decimos que ha hecho un máster en Economía Internacional y Desarrollo en Madrid, pues también podría sonar fatal, Ha hecho un máster y además en económicas. Y además si decimos, que ya lo he dicho, que es diputado, tal vez sería una nota, yo creo que más grosera que otra cosa, aunque él está ahora dignificando de forma renovada el papel del diputado, del representante. Por lo tanto, voy a ir, como hacemos nosotros casi siempre, y en lugar de leer la primera página donde pone todas estas cosas, para presentarlo, me voy a ir, como hacemos nosotros siempre, a la última, en la página de atrás, que somos donde estamos acostumbrados a estar, más detrás que delante. Bien, y en la página de detrás están los agradecimientos. Y entonces yo sí que me encuentro con él en los agradecimientos. Yo a él personalmente no lo conocía, es la primera vez que coincido con él, pero sí conozco a varias de las personas que están en los agradecimientos. Y entonces la mejor presentación que puedo hacer de él es un sumatorio de las personas que bien conozco y bien valoro que están ahí en los agradecimientos. Una de las personas que veo aquí es Viviana Medialdea. Viviana Medialdea es también economista, es una persona bella por dentro, por fuera, bien formada, intelectualmente lúcida, y con la que he coincidido en Venezuela, he coincidido en Ecuador, he coincidido en Madrid e incluso coincido en ATAC como compañera de viaje y como sobre todo amiga. Sigo y veo a Juan Torres. Con Juan Torres también he coincidido en países latinoamericanos y es pionero, voluntarioso en todas estas cuestiones que ahora nosotros estamos intentando sacar adelante desde el punto de vista estratégico económico. Sigo adelante y también veo a Ricardo Zaldívar. Ricardo Zaldívar es presidente de ATAC, hombre inasequible al desaliento, que llevaba muchos años predicando casi en el desierto y que por fin su esfuerzo tiene buenos réditos y buenos resultados. Finalmente veo a Julio Anguita. Julio Anguita es referente imprescindible. Me alegra ver a Julio Anguita aquí y no ver a otros. Referente imprescindible, la persona desde mi punto de vista más lúcida ideológicamente, más
hábil tácticamente, más coherente y más luminosa. No lo digo todo esto por Julián Guita, sino que, como he dicho al principio, quiero que todo lo que digo, a su vez, de todas las personas que he mencionado, sea el sumatorio de calificativos que más o menos pienso que adornan a Alberto, a pesar, como siempre se dice, de su juventud. Pero sí que es verdad que si él suma en agradecimientos a esas personas, que si yo tuviera que elegir a lo mejor 25 personas o 30 personas en mi imaginario personal, probablemente hubiera puesto a las personas que acabo ahora mismo de comentar y que conozco personalmente de forma directa. También, y termino, Alberto menciona los agradecimientos a Democracia Real Ya, al 15M y creo que a TAC. También allí me encuentro en el 15M, me encuentro en Democracia Real Ya y me encuentro en ATAC como formas renovadas de hacer política, de hacer estrategia política, de hacer teoría política y de hacer puntos de encuentro políticos de todas las personas que disienten con el actual estado de cosas. Sobre todo, quiero insistir en lo del punto de encuentro. El punto de encuentro, que es una forma, es digamos, la calificación que homogeneiza lo que es ATAC, lo que puede ser el 15M, lo que podría ser como pionera Democracia Real Ya. Y termino, ahora sí. Bueno, Alberto, yo creo que es todo eso, es toda una esperanza, es la persona lúcida que tenemos en el Parlamento y es la persona que nos enseña de forma muy didáctica las cosas tan complicadas que quieren hacernos creer y a través de ellas imperar en el escenario político, institucional y de poder fáctico que nos rodea. En primer lugar, pues agradeceros la presencia aquí a todos y a todas por además el calor que hace un sábado a estas horas y también a la organización por celebrar esta sesión que yo espero que sea lo más amena posible y también lo más interesante. En principio, la excusa es presentar el libro, pero el libro debe ser la excusa, efectivamente, para hablar de temas que yo considero que son pues, de importancia brutal en un contexto en el que es posible y está encima de la mesa un probable rescate a nuestro país, rescate financiero, rescate entre comillas, en un breve espacio de tiempo. Por lo tanto, el libro tiene, digamos, que ser la excusa para poder debatir entre todos nosotros. En este sentido, espero que mi intervención sea, pues además de pedagógica y sencilla, pues una intervención relativamente breve para que dé espacio a un coloquio y que podamos hacer preguntas, reflexiones, para que entre todos pues podamos obtener determinadas ideas. El libro, en cualquier caso, pues es un libro que está creado para formar y, digamos, proporcionar herramientas. Tiene un humilde objetivo, que es precisamente dotar de herramientas a la ciudadanía, contribuir a dotar de herramientas a la ciudadanía para comprender lo que está pasando. Y lo que está pasando no es ni más ni menos que una inmensa estafa, un proceso económico por el cual pues, un sector de la población se enriquece a costa de otro. Nada nuevo bajo el sol, pero en cualquier caso sí son nuevos los mecanismos por los cuales se materializa esa transferencia de riqueza y de renta. Y entonces se trata de explicar de una forma sencilla, pedagógica, economía. Porque ya lo hemos dicho en tono jocoso en la presentación y estoy totalmente de acuerdo, yo soy economista y político y eso realmente son dos de las profesiones peor valoradas y con razón en la actualidad. Ahora bien, de lo que se trata es de proporcionar una información que a nosotros nos sea útil, un conocimiento que a nosotros nos sea útil, porque la economía, desgraciadamente, suele ser presentada como una ciencia oscura, ajena a la ciudadanía, que no tiene ninguna relación con nuestra vida cotidiana. No hay más que ver que uno enciende la televisión y se encuentra pues, con conceptos como prima de riesgo, hedge funds, tipo de mercado interbancario, ve cómo oscila la bolsa sin comprenderlo. En definitiva, vemos elementos que nos rechazan, nos empujan a apagar la televisión o a preocuparnos por otra cuestión. Y en la medida que hacemos eso, evidentemente, quienes sí se van a preocupar por esas cuestiones, pues probablemente no tengan los mismos intereses económicos de vida que nosotros. De modo que estamos dando un campo de batalla perdido, que es la economía, y en este sentido dejamos que desgraciadamente de economía se preocupen solo los economistas.
Teniendo en cuenta que de los economistas yo soy muy crítico, siendo economista. Por eso, pues entre otras cosas, participé en una asociación que también existía en Zaragoza y no sé si sigue existiendo, que es la Economía Crítica, una asociación de economía crítica, que lo que viene a representar es la materialización de una frase de una economista norteamericana brillante que dijo lo siguiente, dijo: hay que aprender economía para evitar ser engañados por los economistas. Y es realmente un hecho muy obvio, sobre todo en una facultad como esta, que es la Facultad de Económicas y que es una facultad en la que en Málaga y Madrid yo estudié y en la que realmente no aprendías cómo funcionaba nuestro mundo. Es decir, cualquier estudiante que tuviera la ingenua pretensión de aprender cómo funciona este mundo, realmente nunca le recomendaría yo que se matriculara en la Facultad de Economía, porque no iba a aprender eso, iba a aprender otras cuestiones que no iban a permitir en cualquier caso entender los procesos económicos, entendidos como la economía, como la ciencia que estudia la forma de producir, distribuir y consumir de una sociedad humana. En definitiva, la economía se presenta siempre como ajena a la sociedad y los economistas como gente interesada en una determinada función. Yo utilizo en el libro un determinado capítulo para criticar la función de los economistas, porque los economistas suelen ser vistos como agentes neutrales, como gente experta, técnica, que incluso hoy en día, en un contexto tan agitado como el de la crisis económica y crisis europea, lo que estamos viendo es que hay una especie de llamada a sustituir políticos por economistas neutrales, como si realmente los economistas pudieran ser neutrales. Entonces es lo primero que hay que desmitificar. Cualquier medida de política económica tiene detrás una ideología. Cualquiera, la haga quien la haga, tiene detrás una ideología. ¿Y qué quiere decir una ideología? Pues es un modelo de sociedad. Una ideología es lo que responde a la pregunta ¿qué modelo de sociedad queremos para nosotros? Por lo tanto, cuando se hace una reforma laboral, una reforma fiscal, una reforma financiera, lo que hay que preguntarse siempre es ¿qué ideología hay detrás? Es decir, ¿a qué modelo de sociedad responde esta reforma laboral, esta reforma financiera, esta reforma fiscal? Porque detrás siempre hay una ideología. Cualquier técnico, aunque se llame a sí mismo técnico neutral, en economía es una persona ideologizada. Lo puedes reconocer o no lo puedes reconocer, pero en cualquier caso siempre lo va a ser. Porque a diferencia de la física, que es una ciencia más o menos exacta, que es capaz de predecir que un proyectil sale lanzado desde determinada posición y que, dado las condiciones medioambientales, va a acabar en una determinada posición, la economía no es así. De hecho, se dice mucho y habitualmente, y con razón, que los economistas somos los mejores prediciendo el pasado, porque realmente podéis encontrar, tenéis claro en un contexto actual, quizás en un contexto distinto, cuando yo empecé a estudiar económicas era más difícil verlo, pero hoy es muy fácil ver cómo hay economistas de todos los gustos y todos los colores. Te pueden decir una cosa, la contraria, y cambiar incluso de opinión a lo largo del tiempo. Esa es realmente la labor de un economista, intentar predecir lo que va a ocurrir para proporcionar herramientas de política económica adecuadas para sus propósitos ideológicos. Pero un economista, como es una ciencia social, es decir, una ciencia relacionada con la sociedad, con las personas, con sus relaciones sociales, pues es impredecible. Hay un grado de incertidumbre muy importante que hace que al final pues no sea como la ciencia exacta. De modo que los economistas lo que utilizamos son modelos económicos, que es como hacer unos supuestos y decir, bueno, en mi sociedad ¿qué tengo? Tengo trabajadores, tengo capitalistas, tengo bancos, tengo lo que sea, tengo esas piezas del puzzle y asumo que se comportan de esta forma, de una forma mecánica. Entonces tienes tu modelo, esas piezas del puzzle, y cuando ya tienes tu modelo ahí creado, pues dices, venga, si yo muevo esta pieza aquí, ¿cómo se mueven el resto? A partir de unas reglas de comportamiento que cada economista ha establecido en su modelo. Bien, como podéis comprobar, pues, o comprender, cualquier modelo pues, es distinto unos de otro y por lo tanto es normal que los economistas, en función del modelo que utilizan, pues tengan conclusiones distintas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional desde hace mucho tiempo viene recomendando políticas de austeridad. Políticas de austeridad quiere decir políticas de recorte del gasto y de subida de los impuestos, y políticas muy selectivas, unos determinados impuestos para subir, unos determinados gastos para bajar, porque según ellos venían utilizando un modelo que decía que si se bajaban los gastos y se subían los ingresos, la economía crecía. Pues hace cosa de 3 meses, el Fondo Monetario Internacional publicó un working paper, un documento de trabajo, en el que decía que esos modelos que habían estado utilizando durante décadas eran erróneos, que no eran reales, que lo que había que hacer era introducir una mayor complejidad en el modelo, cambiar unos supuestos
que las piezas se movieran diferente y entonces lo cambiaron y lo pusieron en marcha y dijeron a ver qué ocurriría si bajamos el gasto y subimos los impuestos como habíamos venido recomendando. Y llegan a la conclusión de que el resultado es el contrario, no se crecía, sino que se decrecía y se empeoraban las condiciones económicas, simplemente por cambiar las piezas en el modelo. Lo que el Fondo Monetario Internacional estaba diciendo es que todas las recomendaciones de política económica que había venido haciendo las últimas décadas a partir de un modelo son profundamente erróneas porque el modelo es erróneo y no se somete a la realidad, no está representando la realidad. Esto lo decía el Fondo Monetario Internacional hace unos cuantos meses y pone de relieve pues, la falsa ilusión de que los economistas son neutrales, son técnicos y que nos favorecen a todos igual. Ahora bien, para analizar la crisis tenemos que dotarnos de herramientas. Y el libro que yo escribí, y prácticamente todos los libros que escribimos los economistas críticos, tienen un objetivo fundamental y es despertar la curiosidad por aprender, por estudiar, por formarse. Entonces, a mí lo que me gustaría salir de esta sesión es que ustedes mismos, vosotros, hayáis tenido pues, un interés añadido al salir de aquí por estudiar, por aprender libros de economía y sentarse y ponerse a hincar los codos, porque se trata de aprender y de dotarse de herramientas para evitar ser engañados, como decía antes, pero a partir de bases rigurosas. Es decir, no podemos hacer una crítica al sistema basada en elementos de tópicos, en discursos, en lemas vacíos, sino que tenemos que hacerla fundada, fundamentada. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es entender que vivimos en una sociedad humana que se sustenta en un sistema económico capitalista. Capitalismo es un concepto que realmente parecía que había desaparecido de nuestro vocabulario. En las facultades de economía, por lo menos en el tiempo que yo estudié, y como podéis comprobar no hace tanto, realmente ese concepto había desaparecido. No se escuchaba el concepto capitalismo en las asignaturas de las facultades de económicas, pero tampoco se escuchaba en la televisión. Es más, hoy es difícil incluso seguir escuchándolo. Pero es que incluso determinados sujetos sociales como los sindicatos tampoco utilizaban la palabra capitalismo. Es como si el capitalismo hubiera sido concebido como un concepto antiguo, anticuado, y que por lo tanto había que modernizarlo y llamarlo de otra forma, por ejemplo, economía de mercado, o cualquier otro concepto que fuera más moderno, entre comillas. Esto significa no reconocer que vivimos en un sistema económico, que es el capitalismo, y que tiene unas determinadas leyes y normas de funcionamiento. Porque si no comprendemos eso, no vamos a comprender el futuro y la dinámica por la cual pues, nos movemos todos nosotros. Y el capitalismo, por decirlo de una forma quizás muy gráfica, pero que suele ser muy útil, es un sistema que funciona a partir de una determinada lógica, unas determinadas reglas de comportamiento, que es parecido a una bicicleta. Por ejemplo, una bicicleta sabemos que tienes que pedalear continuamente porque si dejas de pedalear te vas a caer. El capitalismo necesita crecer continuamente. Si el capitalismo deja de crecer, entra en crisis y por lo tanto no crea puestos de trabajo y por lo tanto nos encontramos como en la situación actual. Crisis económica es equivalente a que no crece económicamente. Ahora bien, igual que una bicicleta puede pedalear continuamente pero sin saber a dónde va, el capitalismo realmente tiene que crecer y crecer y crecer, pero nadie le ha preguntado nunca ni hasta cuándo, ni cuál es el destino, ni cuáles son las consecuencias de estar continuamente creciendo, porque el capitalismo no entiende de moralidad. El capitalismo es un sistema económico inmoral en el sentido de que no tiene, es amoral en el sentido de que no tiene moralidad y que por lo tanto solo obedece a una lógica, y es la lógica de la rentabilidad, la lógica de la obtención de beneficio. Mayor beneficio en el menor espacio de tiempo posible. Esa es la lógica que siguen todos los sujetos, las grandes empresas, los empresarios, los fondos de inversión, los bancos, porque es la lógica de nuestro sistema económico. Entonces, si admitimos que nuestras economías son capitalistas, admitimos también que tienen que crecer continuamente. Igual que el capitalismo no es el mismo en Alemania, que en Francia, que en España, que en otros espacios que son capitalistas todos, pero que tienen muchas diferencias, tenemos que aceptar que el capitalismo pues, se puede crecer de formas muy distintas. Ahí, para que nos entendamos, y esta es la parte quizás un poco más ardua de mi exposición, pero que es muy interesante para comprender después los elementos fundamentales que yo quiero traer hoy aquí, y es entender cuál es la relación que existe entre Alemania y España hoy en día, y entender cuál es el papel del sistema financiero. Esas son las dos lógicas que son muy de actualidad y que tienen mucho que ver con los futuros rescates que van a venir en España. Para entender eso necesitamos adquirir esas herramientas. Bien, el capitalismo tiene que crecer, y tiene que crecer por una lógica muy sencilla, porque simplificándolo el capitalismo funciona de la siguiente forma. Un empresario
obtiene dinero, lo invierte, compra maquinaria, contrata trabajadores, produce y cuando ha producido algo lo vende. Al venderlo obtiene beneficios y esos beneficios los reinvierte y vuelve a ponerlos otra vez en marcha. Ese es el ciclo, el llamado ciclo del capital según el marxismo y según la economía clásica, con Smith, Ricardo, etc. Porque la diferencia entre cuando tú has vendido tu producto y tienes unos beneficios y los vuelves a poner otra vez para comenzar otra vez y contratar más trabajadores, etc., ese es el crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico significa que no hemos podido completar el ciclo. Claro, eso significa que una crisis puede ocurrir porque ese ciclo se ha roto por alguna parte. Imaginaros que el empresario que necesita dinero para poder empezar ese ciclo, pues no tiene ese dinero. Por ejemplo, porque los bancos no se lo prestan. Por ejemplo, porque se lo prestan a un tipo de interés muy elevado. Entonces, el ciclo no comienza y por lo tanto no va a poder contratar trabajadores ni va a poder al final vender las mercancías porque no ha llegado a la primera fase. Podría ocurrir también que en la segunda fase del ciclo hubiera una crisis, por ejemplo, que hubiera sabotajes, que el precio de las materias se subiera demasiado, que los trabajadores exigieran salarios altísimos y por lo tanto el empresario no tiene capacidad de hacer tampoco la segunda fase, es decir, producir y hay crisis. Pero podría ocurrir también que el empresario, cuando ya tiene la producción encima de la mesa y la va a poner a disposición de la gente para que la compren, pues resulta que nadie se la quiere comprar y por lo tanto se queda con su producción sin vender y hay crisis, porque como no la puede vender, no puede volver a comenzar el nuevo ciclo. Es decir, el capitalismo se puede romper su ciclo de crecimiento económico por muchas partes y cualquier crisis pues hay que investigar qué parte se ha roto realmente. Ahora bien, ese ciclo se puede reproducir de determinadas formas. Imagínense ustedes una economía que crece con bajos salarios pero que su producción la vende en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente no importa los salarios que tengan dentro, porque como sus productos los van a vender fuera, pues entonces puede tener ventas y volver a comenzar e invertir, a pesar de que sus salarios sean muy pobres. Por ejemplo, China. China ha crecido así siempre, en las últimas décadas. Un país con bajos salarios que invierte muy fuerte, pero cuando hace el ciclo y cuando termina sus productos los vende, pero se los vende a otros países ricos y por lo tanto obtiene beneficios y vuelve a comenzar, a pesar de que su población pues está en una relación de pobreza relativa inmensa. Eso es una forma de crecer, se dice que es crecer hacia afuera, crecer exportando. Pero claro, si uno crece exportando es porque hay otros que crecen importando. Porque como sabéis, a nivel contable, pues las exportaciones de un país son las importaciones de otro país. Si un país exporta más de lo que importa, es sencilla y exclusivamente porque hay otros países que hacen lo contrario. Porque a nivel agregado todo tiene que ser igual a cero. Entonces, si países como China crecen así, es porque hay países que crecen al revés, que crecen importando más de lo que exportan. Es decir, compran más productos de fuera que de dentro. Por ejemplo, un país que ha crecido así es España. Un país que es España que crece importando más de lo que exportan. Esto a nivel económico se puede mirar en la balanza de pagos. En cualquier caso, es otra forma de crecer, porque si imagínense, y esto no es España, que hubiera una equidad en los salarios, que los salarios fueran suficientemente altos. Entonces, ese ciclo en el que un empresario produce y vende y se lo puede vender a sus propios trabajadores, pues tiene dinero suficiente para poder volver a empezar. Es un ciclo de crecimiento interno, crecimiento doméstico, crecimiento hacia el interior. Pero imagínense ustedes lo que ha pasado con España. Y aquí es donde entramos ya a la realidad económica y geopolítica de la situación actual. España, desde que entró en la Unión Europea, nos encontramos con que las empresas españolas, lo que podemos llamar el capital productivo, no eran competitivas. El capitalismo es competencia. El capitalismo es competencia significa las empresas compiten entre sí, los estados compiten entre sí, los trabajadores compiten entre sí e incluso los estudiantes, en la medida que son futuros trabajadores, también compiten entre sí. Capitalismo, competencia. Entonces, las empresas españolas tienen que competir en el mercado internacional con las empresas alemanas. Pero claro, no todos parten del mismo punto de partida. La historia económica de ambos países son muy diferentes. Las empresas alemanas suelen tener un alto valor añadido en sus exportaciones, suelen ser empresas que tienen alta productividad porque están muy mecanizadas. Por ejemplo, os voy a poner unos datos encima de la mesa. Lo que más exporta en el sentido neto Alemania son automóviles, calderería, productos farmacéuticos, productos de telecomunicaciones, medicamentos en general.
Y lo que más exporta de forma neta España es fruta, aceite, productos de mucho menor valor añadido. ¿Por qué? Porque España no tiene industria suficiente para competir contra Alemania. Entonces Alemania lo que hace es exportar sus productos. Esta relación hace que el modelo de crecimiento sea simbiótico. Quiere decir, el modelo de crecimiento alemán es compatible con es, digamos, necesariamente hermano del modelo de crecimiento español. Voy a explicarlo muy sencillo. Un directivo alemán decía lo siguiente, hace un par de años, decía: nosotros vendemos los coches a los españoles y les prestamos el dinero con el que comprarlos. Esa es la realidad de lo que ha estado ocurriendo entre los países del centro de Europa, como Alemania, y los países de la periferia, como Portugal, Grecia, España. ¿Por qué? Porque si España importa más de lo que exporta, necesita financiarlo con algo. Alguien tiene que poner ese dinero encima de la mesa. Por el contrario, Alemania exporta más de lo que importa, es decir, tiene dinero sobrante. Dinero que tiene ahí, que lo tiene que colocar en algún lado. ¿Y dónde lo coloca? Pues en los países que le van a comprar esa producción. Esto en términos económicos se ve muy bien en la balanza de pagos. Entonces, lo que estamos asistiendo aquí es que el capital, las empresas españolas no pueden competir contra las empresas alemanas, las alemanas venden producción a España, pero para que la gente en España, los hogares, los bancos, etcétera, y las empresas puedan comprar esa producción, necesitan tener dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que es el dinero alemán el que ha estado prestando a España. Pero claro, si Alemania crece de esa forma, ¿España cómo crece? Porque España tiene que crecer, porque es una economía capitalista. Pero España no puede crecer hacia afuera porque no puede competir contra Alemania. Entonces, ¿cómo ha crecido España? Pues España ha crecido en torno a burbujas. Burbujas como la inmobiliaria. Esto significa que las empresas capitalistas españolas pues, se beneficiaban mucho de la burbuja inmobiliaria y por lo tanto pues, producían en el sentido de la construcción, ¿no? La construcción se puso como un pilar fundamental de nuestro modelo económico. Pero claro, todo dependía y acababa dependiendo de que se obteniera financiación desde fuera, es decir, de que países como Alemania y otros países con dinero nos prestaran el dinero suficiente para comprar esos productos. Todo va bien, piensen ustedes que esto es un ciclo en el cual las empresas alemanas venden más de lo que importan y se lo venden sobre todo a España, para que lo resumamos. Tienen dinero sobrante gracias a esas ventas que se lo prestan a España para que España siga produciendo y comprando esos productos alemanes. Todo funciona muy bien, pero todo funciona muy bien porque depende de la burbuja. Cuando la burbuja estalla, cuando la burbuja acaba por dejar de ser el motor del crecimiento económico, ¿qué es lo que queda en la economía española? Pues queda una crisis, porque todo lo que había estado dependiendo de la burbuja se cae, por lo tanto se caen las empresas, se caen los puestos de trabajo que se habían creado, etcétera. Pero lo que sí te quedan son las deudas privadas, porque el Estado, por ejemplo, el Estado tenía superávit. Esto quiere decir que el Estado ingresaba más de lo que gastaba. Pero lo que no ingresaba más que lo que gastaban eran los hogares en total, sobre todo los hogares más ricos, y las empresas, y sobre todo las empresas financieras. Es decir, nuestro modelo de crecimiento, si no hubiéramos tenido esta ayuda de la deuda, hubiera estallado. Esta crisis la hubiéramos tenido mucho antes. Lo que pasa es que la burbuja inmobiliaria lo que ha venido a hacer es prolongar el sufrimiento a través de una virtualidad. Cuando estalla la virtualidad lo que te queda es la realidad, y la realidad es una economía muy desigual con altas deudas. Deudas que son correspondientes a alguien que te los presta, que es fundamentalmente bancos alemanes. Entonces, ¿ante qué estamos en este escenario? Pues ante que España no tiene capacidad de crecer porque se le ha agotado la única vía de crecer, porque puede crecer hacia afuera, pero hacia afuera no gana nunca, porque la industria española no puede vencer, la poca industria española no puede vencer a la industria alemana, entre otras cuestiones. Por lo tanto, no puede ganar a los países de alto valor añadido. Y sin embargo, la burbuja inmobiliaria se le ha caído. España no tiene capacidad de crecer, solo puede crecer de una forma dentro del sistema económico capitalista, y es crecer con bajos salarios. Porque os dije antes que España no puede competir contra Alemania, ni contra Francia, pero sí puede competir contra China. Pero lo que pasa es que para competir contra China tienes que tener trabajadores chinos, a ver si me explico. Tenemos que ser trabajadores con un poder adquisitivo pues equivalente al chino para poder producir unos productos a un precio que nos lo compren a nosotros y no se lo compren a los chinos, en el marco actual. Y esa es la política que han decidido la derecha de seguir. Ha dicho, España ya no puede crecer hacia afuera compitiendo contra Alemania.
porque no le da tiempo, porque es una carrera que Alemania lleva ya ganando desde hace muchísimo tiempo. España, imaginaros ahora lo que supondría industrializarte de la noche a la mañana, es imposible. Por lo tanto, dicen, no vamos a crear una burbuja inmobiliaria tampoco, porque esa fórmula tampoco es razonable. La única forma que te queda es hundir a todos tus trabajadores para que te conviertas en una especie de China para poder crecer por esa línea, porque el capitalismo impone crecer. Si no creces, no puedes crear dentro del capitalismo puestos de trabajo. Pero para conseguir eso, ahora mismo lo que hay es un montón de deudas. Deudas que corresponden, como decía antes, al capital financiero alemán. Los alemanes, los bancos alemanes, para que nos entendamos, han ido prestando ese dinero a los españoles, a las empresas, sobre todo a las empresas españolas y a los bancos españoles. Entonces, dado el marco actual de la Unión Europea, ante lo que nos encontramos es ante que el capital financiero alemán, como todos sabéis, que se ve mucho en los periódicos de Merkel nos impone, etc. Merkel es la representación de ese poder y de ese capital financiero. Ante lo que nos encontramos es en que subordinan toda la política económica a un solo fin: pagar las deudas. Ahora mismo al gobierno español y sobre todo al gobierno alemán no le interesa otra cosa que hacer que España siga pagando su dinero al capital financiero alemán. Es decir, no le importa el nivel de desempleo. No le importa cómo va a crecer España en el futuro, más allá de bajar todos los salarios. No le importa la innovación y el desarrollo, que es lo que te permitiría pues, salir de un modelo típicamente tercermundista a un modelo más desarrollado. No le importa nada en absoluto eso. Lo único que le importa es devolver todas las deudas que se puedan al capital financiero alemán. Por eso se hacen normas como la de la reforma de la Constitución del año 2011, el año pasado, en la que se pactó que la prioridad absoluta, y se puso en la Constitución, que la prioridad absoluta es pagar la deuda pública. ¿Y por qué la deuda pública? Pues porque el sistema financiero, que es el que está más endeudado, un sistema financiero, para que nos entendamos, lo podemos resumir como que son los bancos. Los bancos es el sistema financiero porque se encarga de mover el dinero para que desde los dados donde se ahorra se utilice para invertir. Esto en economía es obvio. Pero vamos a ver, el sistema financiero, por ejemplo, los bancos, imaginémonos los bancos de cualquier calle. Lo que tienen es un agujero inmenso por los activos tóxicos actualmente. Imagino que todos estamos ya familiarizados, desgraciadamente, con el concepto de activos tóxicos, pero en cualquier caso lo explico muy simplificadamente. Se trata de elementos que están en la contabilidad que dice, este suelo vale 1 millón de euros. Pero realmente si tú quisieras vender ese suelo, con suerte, lo venderías por 100.000 euros. La diferencia, los 900.000 euros, es lo que se considera activo tóxico. Es decir, en el papel pone que eso vale 1 millón, pero realmente valen 100.000 euros. De modo que realmente la situación de los bancos es que no son tan ricos como aparecen en su balance. Esos son los activos tóxicos. Bien, esos activos tóxicos hacen que el banco realmente sea un zombie, sea un banco zombie, que es como se les llama, que son muertos vivientes. Realmente están muertos, pero parecen que están vivos, y sobre todo porque dan una remuneración a sus directivos que de verdad que lo parecen que están vivos. Pero para resolver esos activos tóxicos hay que meter dinero. Hay que meter dinero porque tú tienes que tapar ese agujero. Esos son los llamados agujeros bancarios. Entonces tienes 3 fórmulas de hacerlo. La primera, que venga un capitalista o una persona con dinero y diga yo voy a invertir en el banco, sabiendo que voy a meter, no sé, pues 900.000 euros y voy a obtener 0. ¿Alguien se imagina a alguien haciendo eso? Es muy difícil. La otra opción es que el sistema financiero tenga beneficios a lo largo del tiempo para poder ir tapando ese agujero. Pero claro, para que un sistema financiero tenga beneficios hay que entender que el sistema financiero no genera dinero de la nada. El dinero lo obtiene de la actividad productiva. ¿Recordáis el ciclo que yo he dicho antes al principio, de la primera fase, la segunda fase, la tercera fase? Pues el sistema financiero lo que hace es que de la ganancia total se lleva siempre una parte como remuneración por haberte prestado al principio. O sea, el sistema financiero depende de la actividad productiva. El sistema financiero es que crear dinero, pero a partir de extracción de la actividad productiva. Pero si no hay actividad productiva, porque no hay crecimiento económico, el sistema financiero no tiene formas de crecer. No tiene forma de obtener beneficios, es decir, está sometido a una dinámica en la que lo que va a tener es pérdidas continuamente si no hay una recuperación. Por lo tanto, tampoco el sistema financiero tiene capacidad para generar beneficios para tapar los agujeros. ¿Y qué nos queda entonces? El dinero público. El dinero público es el dinero de todos nosotros que se va a utilizar para pagar los activos tóxicos. Ahora bien, hay muchas formas de diseñar, tapar ese agujero. Muchas formas y muy diferentes.
está desde la forma más, digamos, disimulada, que es la forma de los préstamos, hasta la forma más conocida, que es el banco malo. ¿Y qué es el banco malo? Pues es un Estado que te dice, yo te compro el suelo por 1 millón de euros, sabiendo que vale 100.000, pero yo te lo compro por 1 millón, entonces tú en tu banco cambias un papel que dice, tengo suelo por 1 millón, por 1 millón de verdad. El banco sale ganando. Y el Estado cambia 1 millón de euros por un papel que dice que vale 1 millón y que vale 100.000. Entonces, claro, el Estado cuando ya ha comprado ese papel dice, anda, qué casualidad, en realidad solo vale 100.000, me anoto 900.000 de pérdidas. Eso es el banco malo. Entonces hay muchas formas de diseñar el banco malo, que jamás lo van a llamar el banco malo. Lo van a llamar de un nombre estrambótico para que nadie se entere de que es un banco malo. Porque eso es al final lo que suele hacerse desde los ámbitos del gobierno. Bien, esa es la situación actual del sistema financiero. El sistema financiero español está sufriendo la resaca de la burbuja inmobiliaria. Todo lo que he dicho antes de un suelo es igual con las viviendas, es igual con los préstamos concedidos a las empresas, a los hogares, que ya no se están devolviendo. Porque lo mismo que el banco tiene un suelo que dice que vale 1 millón de euros, también tiene un préstamo que dice que lo vas a cobrar. Y es mentira, no lo vas a cobrar en la vida. Entre otras cosas porque las entidades que te tienen que pagar están quebradas. Por lo tanto, no lo vas a cobrar nunca. Pues, de nuevo, el banco le vende el préstamo, el derecho de cobro al préstamo, de un préstamo que no lo va a recibir nunca, al Estado, y el Estado lo compra alegremente para anotarse en las pérdidas. La esencia del banco malo. Esa es la forma de resucitar al sistema financiero. Pues en esa dinámica, en esos dos elementos que he planteado, el sistema financiero totalmente atrofiado, que está respondiendo, está viendo la resaca de la burbuja inmobiliaria, y por otro lado, unos intereses geopolíticos del capital financiero de las empresas alemanas que quieren ver sus deudas devueltas. En esa disyuntiva es en la que se encuentra el Estado español. Y claro, nos encontramos que ese dilema, esa situación, es totalmente perjudicial. Pero entonces es cuando tenemos que aceptar una cuestión, para que no se nos olvide nunca, en ningún momento, que es un elemento central en el libro, y es el elemento de la lucha de clases. Es reconocer que un sistema económico, el papel que cada uno de nosotros juega, depende del papel que tiene en la actividad económica. Había por ahí una campaña hace unos cuantos años que decía, esto lo arreglamos entre todos. Pues no, es imposible que yo me arremangue con el señor Botín al lado a arreglar esto. No lo veo, porque tenemos intereses profundamente contradictorios, antagónicos, y que por lo tanto nos interesan cosas diferentes, y no nos vamos a poner de acuerdo nunca jamás el señor Botín y yo, porque él tiene unos intereses y yo tengo otros intereses, porque tenemos una posición determinada en el sistema económico. Por resumir cuáles son las tres posiciones en el sistema económico, tenemos que decir capital productivo, las empresas, capital financiero, empresas que dedican que sus beneficios los obtienen de quitárselo a las empresas productivas y a los hogares, y los hogares o trabajadores, que son nosotros, en definitiva. Bien, lo que estamos es que si tenemos esos tres clases sociales, por así decirlo, en Alemania y en España, a lo que hemos estado atendiendo es a lo siguiente. Las empresas alemanas han estado teniendo muchos beneficios. Han estado teniendo muchos beneficios porque, como decía antes, se exportaban más de lo que importaban. Eso beneficiaba a las empresas financieras alemanas, porque cuanto más beneficios tenían, como los habían hecho con préstamos de los bancos alemanes, más dinero tenía el sistema financiero alemán, que era el que tenía el dinero ocioso, que lo prestaba al resto del mundo. Y los trabajadores alemanes, ¿qué papel juegan aquí? Pues son trabajadores cuyo salario, aunque en términos absolutos sea más alto que el nuestro, en términos relativos, han crecido mucho más los beneficios de sus empresas que sus salarios. Sus salarios han estado cayendo en términos relativos. Dicho de una forma muy sencilla, aunque parezca paradójico, los trabajadores alemanes, en sentido agregado, se han estado empobreciendo. Lo que pasa es que parten de unos niveles distintos a los nuestros, pero con respecto a sus empresas se han estado empobreciendo. Es decir, el modelo de crecimiento alemán ha favorecido sobre todo a las empresas financieras alemanas, después a las empresas productivas alemanas y en último lugar a los trabajadores alemanes. Y vamos al otro lado del dibujo, que es España. Las empresas financieras españolas son las que recibían el dinero de los alemanes y se lo proporcionaban a las empresas productivas españolas, las que había, constructoras, etcétera, que construían alrededor del ladrillo. Y entonces los trabajadores españoles se beneficiaban en la medida que trabajaban en esa burbuja y dependiendo de esa burbuja. Pero en España también los salarios reales y los salarios relativos han caído. Es decir, en España también los trabajadores se han empobrecido. Esto quiere decir que realmente nuestros salarios, aunque crecieran en términos nominales, hoy cobro 1.100 y ayer cobraba 1.000, en realidad el precio de la vida se ha encarecido aún más.
Por ejemplo, el caso de la vivienda es espectacular. Aunque tú cobres 100 euros más, si las cosas que tú compras normalmente crecen 500 euros, realmente, aunque tu impresión formal sea que tienes más nómina hoy que ayer, en realidad te has empobrecido. Por lo tanto, es un esquema de clase. Ya no se trata de que digamos que Alemania está imponiendo las cuestiones a España. No es Alemania, porque los trabajadores alemanes ya hemos visto qué posición tienen. Se trata de las empresas financieras alemanas, que son las que nos han prestado dinero a las empresas financieras españolas, las que realmente están presionando. Es el capital financiero, las finanzas, lo que Attac dice que es la dictadura de los mercados. Ahora bien, esa es la situación del sistema financiero. ¿Y por qué decía yo que antes se había hecho la reforma de la Constitución o se había hecho la ley de la estabilidad presupuestaria, que es lo mismo, es el desarrollo de la reforma de la Constitución para priorizar ante todo el pago de la deuda pública? Pues porque el sistema financiero, las deudas del sistema financiero, las deudas de los hogares y las deudas de las empresas van a pasar todas, poco a poco, a las deudas del Estado. O sea, el Estado, cuando estalla la crisis, no tiene prácticamente deudas y, de hecho, ingresa más de lo que gasta. Pero como consecuencia de la crisis tiene que absorber todas las deudas y se van socializando las deudas y las pérdidas de las empresas, de los hogares y de los bancos. Por ejemplo, Bankia. Bankia es el ejemplo más perfecto de esto. Es una forma de pérdidas y deudas de Bankia, ahora son pérdidas y deudas de todos nosotros. Entonces eso pasa al Estado. Y entonces es la forma de priorizar que todo siga, el ciclo siga funcionando para seguir pagando a los intereses alemanes. Simplificando esta situación, para que nos entendamos y lo resumamos de una forma muy sencilla, la actual circunstancia significa que dentro de la Unión Europea, dentro del actual marco de la Unión Europea, se ha impuesto una política que es la política de austeridad y la política centrada en devolver las deudas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no es la unión romántica de los pueblos europeos, ni mucho menos. Es la unión de intereses económicos. Te van a rescatar para que tú puedas seguir pagando las deudas. Es decir, te quitan la educación, la sanidad, etcétera, para que tú puedas seguir pagando las deudas a los intereses financieros alemanes. Es una forma de cambiar el orden social de la economía actual. Entonces, nos planteamos una cosa: ¿el capitalismo qué futuro inmediato tiene? Pues el capitalismo, que en España ya no está creciendo, solo puede crecer encontrando espacios de rentabilidad, espacios de beneficios. Para encontrar espacios de beneficios, España, teniendo en cuenta que no puede competir contra Alemania, teniendo en cuenta que lo único que le queda es competir, si quiere competir hacia afuera, competir contra países como China, pues tiene dos fórmulas de volver a encontrar espacios de rentabilidad. La primera es haciendo un proceso de redistribución de la renta. Es decir, las clases más altas, las más enriquecidas, que a través de, por ejemplo, un sistema fiscal muy progresivo, pues se traslade ese dinero a las clases más pobres para que puedan volver a tener capacidad de consumo y de esa forma pues las empresas puedan volver a vender. Eso es prácticamente improbable. Es profundamente improbable en las circunstancias actuales. Por lo tanto, ¿qué hace el capitalismo para encontrar nuevos espacios de ganancia? Pues privatiza. Privatiza lo de la esfera pública, porque lo público está radicalmente enfrentado contra lo privado. Por ejemplo, cuando en Cataluña se cierra un hospital público, eso significa que el que enferme tiene que ir a un hospital privado. Y no solo es que vaya a pagar más, si puede, sino que eso es el negocio de alguien, el negocio normalmente de una empresa. Y no es casualidad tampoco que los grandes hospitales privados de Madrid sean propiedad de bancos o constructoras, que se han pasado de la burbuja inmobiliaria a los nuevos espacios de negocio que van a venir de la privatización parcial o total de los servicios públicos lentamente. Lo mismo ocurre con los planes de pensiones privados contra los públicos, lo mismo ocurre con los institutos y colegios, con los colegios privados, cuando nos encontramos que se privatizan o se deteriora la calidad en lo público y entonces todos esos alumnos, los que pueden, cuyos padres quieren que tengan una educación razonable, los mandan a la esfera privada. Es decir, este proceso que estamos viviendo es un proceso en el cual dejamos de ser ciudadanos para pasar a ser clientes. Nos convertimos de ciudadanos que tenemos derechos a ser clientes que tenemos acceso en función de nuestra riqueza, porque es la única vía que nuestro sistema económico encuentra para poder seguir creciendo. Bien, ante esto, esta situación tan bella, ¿qué alternativas se nos sitúan? Y ya con esto voy terminando para abrir espacio para un diálogo, teniendo presente que evidentemente
la exposición que yo he hecho es una exposición compleja, es una exposición que tiene en cuenta las interrelaciones y cuyos elementos principales, si me permite decir, son que estamos en un sistema económico que necesita crecer y tiene que encontrar formas de crecer, y hay diferentes formas. Puedes crecer hacia afuera, puedes crecer hacia adentro, puedes crecer con bajos salarios, puedes crecer con salarios equitativos. Dentro del sistema hay determinadas opciones. Que hay una clara distinción de clases sociales, no todos tenemos los mismos intereses, ya lo planteaba antes con el señor Botín, pero lo planteo con cualquier elemento. No todos tenemos los mismos intereses y por lo tanto ahí hay un elemento que nos va a permitir ahora entender la cuestión de alternativas. Y sobre todo que el actual marco regulatorio europeo es un marco regulatorio que favorece a determinados intereses financieros como los alemanes. ¿Conocéis? Igual incluso hay alguien aquí que haya sufrido las consecuencias de las participaciones preferentes o de las acciones preferentes. Eso es competencia de un organismo regulador que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El otro día compareció en el Congreso el presidente y dijo que él estaba sometido a la ley, que había cumplido todo perfectamente para vigilar las acciones y participaciones preferentes, que como sabéis es como un corralito, es gente que ha depositado su dinero en un banco de forma engañada porque le dijeron que lo podía sacar en cualquier momento y realmente se encuentra con que no lo puede sacar porque lo que ha firmado sin saberlo es un contrato de por vida por el cual sus ahorros están permanentemente en el banco. Pues esto, el regulador decía que ellos lo único que están haciendo es aplicando la regulación europea. La regulación europea pues es una regulación casi de desregulación, es una regulación que significa mirar hacia otro lado, es sencillamente dar una capacidad al banco para hacer prácticamente lo que quiera. Entonces ese es el marco actual de la Unión Europea. Cuando se nos plantea las políticas de ajuste, no nos quepa ninguna duda que lo que viene ahora es, primero, un rescate, que un rescate es acelerar este proceso, esto es que nos traigan a unos interventores, nos lo pongan al lado del Parlamento y diga, Parlamento, ya no servís para nada y a partir de ahora somos nosotros los que controlamos, porque os vamos a dar dinero para seguir devolviendo deudas y a condición de que te dé dinero que no vas a usar porque te lo vas a directamente a seguir pagando las deudas, vas a privatizar empresas, vas a expulsar, vas a despedir funcionarios, etcétera, etcétera. Eso es la naturaleza de un rescate. Estamos imitando, para que nos entendamos, la política seguida en Grecia y en Portugal. Vamos. Desde el 2008 hasta el 2010, la pregunta que me hacía la gente más al terminar, la primera pregunta que me hacía la gente era: ¿usted como economista cuándo considera que vamos a salir de la crisis? Esa era la primera pregunta. Desde el 2010 hasta ahora ya no la he vuelto a escuchar. No la he vuelto a escuchar. Ahora escucho la siguiente: ¿dónde meto mis ahorros? ¿Qué significa eso? Que cambia la concepción de la gente. Lo que se está hundiendo es la ideología dominante. No solo se está resquebrajando la Unión Europea, el sistema económico, sino también el sistema político y la ideología que lo ha sustentado hasta ahora. Es decir, la gente que ha venido ahora creyéndose un poco la tesis del fin de la historia de Fukuyama, ya sabéis, se ha caído el comunismo, el capitalismo es excelente, ya solo tenemos que liberarlo para que todos vivamos perfecto siempre. De hecho, hablando de los economistas, un premio Nobel, Lucas, dijo, tuvo poca suerte porque lo dijo en torno al 2005, dijo: ya hemos controlado todas las crisis, ya no hay ningún problema, no vamos a tener nunca una crisis. Premio Nobel de Economía, como sabéis. Bien, ¿qué significaba? Pues que se había interiorizado que era el mundo mejor del universo, digamos, era la forma perfecta de vivir. Si nos vamos a la gente más joven, como yo, la gente más joven tenía casi una promesa por cumplir. Gente que estudiaba 1 o 2 carreras, hacía un máster, se le prometía el trabajo, incluso lo iba teniendo, con cierta precariedad lo iba teniendo. Vas a tener tu vivienda, vas a poder formar tu familia y esto es así siempre, vas a vivir siempre un poquito mejor que tus padres, siempre, esa es la línea, es la ideología dominante, la ideología del fin de la historia, esto es lo que va a haber siempre. Esta crisis, con lo que arrasa, no solo con el sistema económico, sino con esa concepción del mundo. Con la concepción del mundo según la cual ese fin de la historia había llegado. Entonces, esa concepción del mundo cambia poco a poco. La gente, cuando llega a la crisis, lo normal es que, por ejemplo, la gente del mundo de la construcción, los albañiles, yo vengo de la Costa del Sol en Málaga, pues podéis imaginaros, todos mis amigos realmente los expulsan de la construcción y bueno, tienen 2 años de paro. Bueno, evidentemente no se les ve haciendo manifestaciones, sencillamente están esperando a que la situación mejore, porque lo que tienen interiorizado es una idea según la cual la situación tarde o temprano mejorará. Pero cuando va pasando el tiempo, esa ilusión se va, se esfuma. Y entonces lo que viene es una crítica destructiva de todos los valores que había ido interiorizando. Y entonces es cuando cae todo.
cae la crítica al sistema político, porque evidentemente el sistema político ya no tiene credibilidad en la medida que no está dando respuesta a los problemas de la gente. Y entonces es ahí donde yo digo, metería al movimiento 15M. Una manifestación de la frustración de la gente. Solo eso. El 15M para mí es eso, para empezar, porque no tiene nada más en común. Cualquiera que vosotros hayáis estado en el 15M se habrá dado cuenta que cuando llegaba a una asamblea todo el mundo estaba muy, muy cabreado. Pero unos decían, no, son los banqueros, otros no, son los políticos, otros no, son no sé quién. Y entonces, claro, las soluciones que te daban eran distintas. Y había una identificación distinta y una solución distinta por parte de la gente. Pero lo que todo el mundo compartía era la frustración. La frustración ante una situación que les afectaba a nivel personal, a nivel social, etc. Entonces, de lo que, en mi opinión, y viniendo de la izquierda, lo que tiene que hacer la izquierda es, en primer lugar, formarse para dotarse de herramientas para comprender lo que está pasando, porque yo entiendo que la crítica... ¿Es el capitalismo el problema? Sí, pero ¿cómo? Vamos a ver. Segundo, alternativas. Si mañana coge Rajoy y aparece, y después de aparecer le da por ahí y dice que todos los que estamos en esta sala vamos a ser el nuevo Consejo de Ministros, tendremos que hacer algo. Tendremos que tomar algunas decisiones y tenemos que saber cuáles son. Y técnicamente hay muchos economistas que hemos trabajado. Esta no es la sala para explicar todas las medidas de política económica necesarias. Regulación financiera, banca pública, nacionalización de las grandes empresas. Hay muchas fórmulas de ir resolviendo la crisis. Pero tendremos que saber qué vamos a hacer. Y, en tercer lugar, lo más importante, el elemento político. El elemento político no me estoy refiriendo a la política del Congreso, que si os hablara del Congreso ibais a flipar, sino a la política en sentido general. La política en sentido general quiere decir preocuparse por lo que nos rodea, por cómo nos organizamos como sociedad. ¿Cuál es la base social objetiva que desearía un cambio de la situación actual? Pues prácticamente la mayoría de las personas, a lo mejor no el 99% como se plantean los lemas del movimiento Occupy, sino una gran parte de la población. Pero sin embargo, ¿cuál es la base subjetiva de actualmente, es decir, la gente que es consciente de que tiene que tomar una posición para cambiarlo? Muy pequeña, si estamos en un país con un 44% de voto al Partido Popular. Entonces, ahí lo que hay es una brecha entre la gente que objetivamente se favorece de un cambio de la sociedad y un cambio del sistema económico frente a la gente que es consciente de ello. Pero claro, cada vez más, ante lo que vemos es que los valores de la gente están cambiando, la ideología dominante está cambiando, y ahí es donde se abre la oportunidad de meter nuevas ideas y decir, bueno, aquí la izquierda tiene un proyecto de país, tiene un proyecto de sociedad, tiene un proyecto de alternativa al sistema económico, un proyecto de alternativa al sistema económico que sustituye el criterio de la rentabilidad por un criterio social y ecológico, teniendo en cuenta que esa bicicleta que nosotros habíamos descrito al principio, sabemos a dónde va al desastre social y al desastre ecológico, sabemos dónde va. Por lo tanto, lo que hay que replantearse es si queremos estar en esa bicicleta o no. Por lo tanto, pero primero hay que discutir. Por eso decía antes al principio que lo que yo invitaba era formarnos, aprender que es la prima de riesgo, aprender todo. Porque entre otras cosas, el lenguaje es fundamental. El lenguaje es fundamental porque fíjense ustedes que la derecha, cuando la izquierda sube impuestos, dice la derecha, están incrementando la presión fiscal. Claro, la presión fiscal es un elemento que, como tal, la presión es un elemento que tiene connotaciones negativas, porque el que no entiende de economía dice, no, ya está la izquierda aumentando la presión, y la presión es algo que suena mal. Entonces la gente dice, los de izquierda aumentando la presión. ¿Qué hace la derecha? En cambio, la derecha lo que hace son alivios fiscales. ¿Quién va a estar en contra de un alivio? Claro, es un elemento ideológico, detrás del lenguaje también hay ideología. ¿Quién está en contra de un alivio? Pues nadie. A pesar de que eso sea, pues destruir la sanidad y la educación porque significa bajarle impuestos a los ricos. Pero otro elemento más añadido, la prima de riesgo. Venga, reconocerlo, todo el mundo estamos acojonados por la prima de riesgo. Pero realmente, ¿quién entiende la prima de riesgo con profundidad? Es más, la prima de riesgo, que está ya en 550, que acojona, 550, dices tú, es una barbaridad, es tremendo, 550, Dios, ¿cuánto es? 550 puntos básicos, y la gente, claro, dice, puntos básicos, no sé, es mucho, 550. Y es verdad, ¿qué son 550? ¿Por qué nos dicen que la prima de riesgo ha subido a 550 puntos básicos? Porque si nos dijeran que ha subido un 5,5% no nos acojonaríamos tanto, que es lo mismo. 550 puntos básicos es 5,5%. ¿Pero por qué utilizan 550? Porque así mantienen a todo el mundo acojonado y acepta cosas que no aceptaría en otro caso, como recortes.
es un elemento, como el que Naomi Klein hablaba, de doctrina del shock. Es decir, el lenguaje, como no estemos advertidos y prevenidos ante estos elementos, hemos perdido. Por eso decía yo, hay que estudiar, para entender qué es la prima de riesgo y para que no nos metan esos goles, para entender y movernos también bien en el ámbito del lenguaje. Porque lo que vamos a venir ahora a la izquierda es, ante un escenario de empobrecimiento generalizado, de crisis económica profunda, al estilo griego, en el que caen las posturas ortodoxas y convencionales. Por ejemplo, el bipartidismo griego, pues como sabéis, ha pasado un 77% a un 33% de votos, y ahora puede que caiga incluso más. Es una manifestación de que la gente la ha cambiado. Pero ante esta situación, aquí la advertencia que yo planteo: si la frustración de la gente crece, lo que la gente está necesitando es una respuesta. Yo vengo de una familia muy humilde, en Rincón de la Victoria, un pueblo de Málaga, que pelotazos urbanísticos como los que más. O sea, aquí tenéis la Expo, también es difícil, pero allí ha sido de forma más continua, no solo en un año. Entonces, yo estaba en un colegio público donde el único varón que llegó a la universidad fui yo. Todos mis amigos varones se iban directamente a la construcción. El que no se iba a poner aire acondicionado se iba a poner pladules, el que no, las ventanas, en fin, todo tipo de relaciones, y ganar 3.000 euros con 18 años. Pero eso vinculado a la construcción. He dicho varones porque las mujeres, al ser la construcción un sector masculinizado, las mujeres sí que seguían estudiando. Lo que pasa es que incluso los que seguían estudiando, ¿qué estudiaban? Ingenierías, para poder configurar las nuevas urbanizaciones, todo alrededor de la construcción. Bien, pues esta gente es gente, clases populares, sin formación ninguna política, ni económica, ni en absoluto. Y que ya decía yo antes, cuando se quedan en paro tienen 2 años de prestaciones por desempleo. Pero cuando eso pasa, lo que viene es una larga travesía por el desierto. Y entonces buscan soluciones las más inmediatas posibles. Y entonces es cuando está el riesgo más importante de todos, el populismo o su versión radical, el fascismo. Porque es muy fácil culpar a un elemento visible. Es decir, eres el inmigrante, o su versión anterior y el preludio, que siempre contiene elementos de verdad en esos casos, que es el político, es el sindicalista, mira lo que va, cuando todos sabemos que en realidad el problema central no es ese, aunque haya un elemento de verdad, pero son eslóganes muy sencillos que los absorbe la gente con mucha facilidad. Entonces lo que se está viendo es un crecimiento del populismo, un crecimiento de un posible fascismo, cosa que en Francia pues ya está, en Grecia ya está, y aquí también está, pero gobernando. Pero para terminar y dar paso a las preguntas que se puedan elevar, lo que sí quisiera manifestar es que el libro es la excusa. El libro es la excusa, pero lo que yo quiero es invitar a la gente a estudiar economía y políticas, para que los... Bueno, más vale tarde que nunca. Pero sí que es importante para mí reflejar que lo interesante sería, en vez de concentrar sesiones como esta, que son relativamente densas y que yo entiendo que se quedan muchísimos elementos en el aire porque necesitan un estudio, pues que la gente tiene que volver a politizarse. Porque aunque sea más difícil explicar la crisis que decir ha sido culpa del inmigrante, la izquierda tiene que hacerlo. Tiene que dotarse de esas herramientas para convencer a la gente y ser una esperanza. Porque sencillamente la gente lo que va a necesitar ahora, todos nosotros, son referentes. Y no me refiero a referentes como personas, sino a referentes políticos. Bien sea 15M, bien sea Izquierda Unida, bien sea lo que sea, la gente necesita referentes. Alguien, organizaciones que le digan, nosotros tenemos la salida a esto. Porque es una situación fea. Pero para poder dar una salida convincente hay que tener herramientas convincentes de estudio. Por eso decía que lo importante es la estrategia política. Es el tema de los árboles y el bosque. Si estamos todo el día obsesionados con los árboles, realmente no vemos el bosque. Y lo que nos viene ahora, el escenario, es rescate probable, tarde o temprano, encubierto o real, un proceso de agudización de la crisis y muchísima gente cabreada y frustrada.
Y ahora, la izquierda tiene que decir, ¿y cómo canaliza la izquierda esa frustración para que en vez de convertirse en fascismo se pueda convertir en un movimiento progresista que profundice la democracia y que lo haga no solo en términos de mercado, sino en términos democráticos? Porque evidentemente, y ya sí que termino de verdad, porque llevo media hora diciendo que voy a terminar, es que el mercado está enfrentado con la democracia. Así de sencillo, porque el mercado es democrático, pero es una democracia muy particular, es una democracia donde los votos son los euros o los dólares. Es decir, quien más euros tiene, más poder de decisión tiene. Esa es la democracia del mercado. La democracia del mercado, en definitiva, está rivalizando con la democracia política. Por eso se ve a la Comisión Europea, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, diciendo que a los griegos que no voten a la izquierda, porque va a acabar con la libertad de mercado. Lo que en realidad puede decir que va a incrementar la democracia política y la forma real de tener una democracia. Pero es que la democracia de mercado, desgraciadamente, que es una contradicción en términos, es George Soros, multimillonario y especulador, que fue capaz, y os invito a investigar sobre su historia, por dos elementos. Primero, porque fue capaz de tirar un país entero él solo, el Reino Unido, que entre otras cosas el Reino Unido no está en el euro por esa razón, porque él manejaba tantísimo dinero que era el mercado en sí mismo. Decía, no, los mercados han atacado el Reino Unido, y el mercado era él con mucho dinero. Los fondos de inversión, los fondos de pensiones, todos esos elementos son los mercados, pero son grandes cantidades de dinero gestionadas por una, dos, tres personas que lo mueven y empujan el mercado. Pues George Soros se especuló contra un país y ganó. Un elemento que ya da que pensar. Y segundo lugar, George Soros, en el libro del 1998, dice que su principal herramienta para comprender el capitalismo era Marx. Así de sencillo. Y mientras la gente rica estudiaba Marx para entender el capitalismo, en las facultades de economía estudias inventos que no tienen nada que ver con la realidad y no estudias a Marx, por ejemplo. Y luego Warren Buffett, otro multimillonario, en este caso el tercero más rico del mundo según la Forbes, dijo lo siguiente, y esto lo conocéis probablemente, dijo, claro que existe lucha, él le llama guerra de clases, es un poco más violento, guerra de clases, dice, pero es la mía, la clase alta, la que va ganando. Y mientras eso dicen los ricos, nuestros sindicatos no decían nada. Entonces, es un elemento de repolitización que tenemos que hacer. Por eso invito, y esta es mi conclusión, a estudiar. Esto es una sesión, puede ser más densa, menos densa, pero es una invitación a no en este libro, sino a cualquier elemento de economía, de política, que hay muchos. Gracias a la red tenemos a disposición enormes cantidades para formarnos, para que no nos engañen. Como decía Joan Robinson, pues eso que había planteado yo al principio, estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas y también para poder sentar las alternativas. Y disculpad que me haya ido tanto la hora, perdón. Gracias.